Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Era una noche más de verano. No se podía estar dentro de casa y, como era habitual en Puerto de Mazarrón, Murcia, la mejor opción era meterse debajo del agua en una piscina o en la playa. Y si no, la terraza de un chiringuito o un bar con amigos y una bebida fresca bien cerquita. Nada en esta imagen apuntaba hacia el caos, nada dejaba intuir la tragedia, nada respiraba miedo o muerte, hasta que Carlos Patricio apareció. Alcohol, racismo y una pistola sin permiso y trucada fueron la mezcla que condujo al asesinato del marroquí Younes Bileal. Hola, soy Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas, dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. ...12 de junio de 2021, en Mazarrón. Younes, originario de Marruecos, afincado en Murcia desde hacía años, con mujer y 3 hijos, se disponía a salir de casa para ir a tomar una copa con los amigos y vecinos. Era la solución a un caluroso día y al peso de toda la jornada. Echarse unas risas juntos, hablar por los codos, arreglar el mundo con 1001 opiniones y volver a casa. Quedaron, como en otras ocasiones, en la cafetería El Muelle. Allí estuvieron un buen rato. Era una gozada poder escuchar a sus colegas hablar de otras cosas, aunque fuera de sus problemas, de los otros y no de los suyos. Enfadarse por la situación en la que se veían algunos de ellos y reírse al poco tiempo por el comentario hilarante de alguno. Todo estaba bien. Era un día más. Hasta que apareció Carlos Patricio, un exmilitar de 52 años. Carlos había sido paracaidista. Su carrera profesional no se desarrolló como seguramente le habría gustado. Ahora que ya no ejercía, los días se iban acumulando uno detrás de otro. Y ese en concreto, ese 12 de junio, no lo estaba pasando bien. El alcohol estaba siendo su compañero desde muy temprano. La tarde se fue llenando de cerveza hasta que empezó a sumar gin tonics. Carlos no estaba contento. Algo de la vida, de su vida, no le gustaba, y esa tarde el foco lo puso en el grupo de personas que estaban sentadas en una de las mesas de la cafetería del puerto. Empezó lentamente, hablando como solo, consigo mismo, pero cada vez se hizo más presente y molesto. Carlos increpó a Younes y a sus compañeros. El motivo era su origen, su raza. No les quería ver allí. Le molestaban, decía Carlos. El guión era de típica bronca. Un grupo de personas está disfrutando en una terraza, aparece otra con claros signos de embriaguez y empieza a increparlos. El grupo primero no le hace caso, luego responde en tono jocoso, pero aquel hombre, Carlos, iba y venía. Y seguía insistiendo. El reloj se movía, los minutos avanzaban y el exmilitar, el que antaño había sido cabo primero del Ejército del Aire, no desistía en su empeño. Al final, Younes le plantó cara. Ya estaba bien de incordiar y de meterse con los magrebíes. Carlos estalló. Empezó a gritar y amenazarles con que les dispararía. La situación fue muy desagradable, con insultos y amenazas que por un momento pareció que se quedaban en el aire, que eran palabras que se las llevaba el viento. Carlos se marchó. El borracho racista se daba por vencido, pensaron en la mesa donde se sentaba Younes. A ver si ahora les dejaba tranquilos. Pero Carlos no estaba en sus cabales. Carlos, por mucho que en el futuro intentaría justificarse y darle la vuelta a la verdad, se fue a su casa con una clara intención: armarse. En su domicilio tenía un buen arsenal: 2 pistolas, un revólver, un rifle de caza con mirada telescópica del calibre 300,
4 machetes, alguno de los cuales tenía una hoja de 34 centímetros, munición a gogó y un arma de la que no tenía permiso, una pistola Star de 9 milímetros que le entregó el ejército y que teóricamente estaba inutilizada, pero que Carlos había manipulado para poder usarla. Esa es la pistola que cogió. Se cambió de camisa y con la Star en el bolsillo bajó a la calle y se dirigió de nuevo al bar, un bar en el que había estado toda la tarde bebiendo y gritando a los 4 vientos que no quería a los marroquíes allí sentados. Jones le había plantado cara. Después de hablar con unas chicas, el marroquí le dijo que las dejara en paz y que se metiera con él. Y esa era su intención. Carlos reapareció en la terraza de la cafetería El Muelle y fue directo hacia la mesa gritando «¡No quiero moros en el bar!». Y con ese grito disparó contra Jones. Todo el mundo se levantó y salió corriendo, menos Jones, que se le abalanzó para detenerlo. Pero Carlos le volvió a disparar en el abdomen y el pecho. Los gritos y sobre todo el sonido del arma alertaron a toda la zona, con lo que la policía no tardó en presentarse. Carlos reaccionó rápido y huyó del lugar de los hechos, pero no fue suficiente. Un par de patrullas le seguían los pasos. Los agentes que le perseguían a pie empezaron a gritarle para que se detuviera. Al final, Carlos se vio acorralado y se giró apuntando a los agentes, una acción que los policías se tomaron como agresión y que les puso en guardia para detener al sospechoso lo antes posible. En un despiste de Carlos, uno de los policías se le echó encima, lo desarmó y lo detuvo. Jones fue llevado al hospital, donde moriría de madrugada. El caso conmocionó a la población de Mazarrón, que salió posteriormente a la calle en señal de protesta por el asesinato racista. Bueno, esperad un momento, enseguida os sigo narrando más sobre este caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas y mucho más con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes, y así podéis ayudarnos a mejorar nuestros podcasts. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio del podcast. Muchas gracias por la ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora seguimos con la narración del caso. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Upcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Upcast ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. En 2022 empezó el juicio. Así se narraban los hechos al empezar la vista. Carlos Patricio Bermúdez Menárguez volvió al bar cafetería El Muelle, llegando a la terraza del mismo, colocándose enfrente del mismo y una vez allí, dirigiéndose a Jones, profirió una expresión retadora: levántate si eres tan valiente y te mato, al tiempo que sacaba la pistola que llevaba oculta bajo la camisa. Efectuando un primer disparo, levantándose Jones de la silla a modo de reacción instintiva, intentando abalanzarse sobre Carlos Patricio, efectuando dos disparos más con la pistola a corta distancia dirigidos a Jones. Los vecinos de la zona tenían muy claro lo que había pasado. Porque a ese le faltaba respeto a una chica, el otro saltó y le dijo: ¿por qué le falta ese respeto a una chica? El otro le dijo: moro de mierda. El otro le ha dicho: moro de mierda, allí. El otro le dijo: aquí te pego 3 tiros. El otro le ha dicho: pégamelo. Se ha ido y ha vuelto y ha sacado la pistola. Papá. En el Palacio de Justicia, Carlos explicaba lo que había pasado haciendo hincapié
en que los disparos fueron en defensa propia. Pensaba que ya se habían ido, ¿verdad? Sí, vuelvo al bar porque quería seguir bebiendo, la verdad. Muy bien. ¿Y qué pasó ahí, cuando llegó usted al bar? Ahí saqué el arma y le dije no vuelva a amenazarme. Y se abalanzó hacia mí. Bien. Y yo disparé. Entonces... En ningún momento tenía la intención de matarlo, ni mucho menos. Pero salió así. El acusado por el crimen también explicó la casuística del arma que utilizó. ¿Herencia de su padre? ¿Cómo qué herencia? ¿Se la deja? ¿Se la da a una persona en mano? ¿Cómo la ha llegado a conseguir usted? La conseguí inutilizada por el Ejército del Aire. ¿Inutilizada? ¿Qué quiere decir eso? Que no se podía disparar. No se podía disparar. ¿Por qué sí que efectuó usted un disparo entonces? ¿Por qué el arma estaba en disposición de disparar el día de los hechos? Yo mismo la había activado meses anteriores. ¿Cómo? ¿No lo puede explicar? Poniéndole un cañón que no estaba taladrado. En ese juicio estuvieron también presentes los agentes de la policía que detuvieron a Carlos. Ellos hablaron claro y explicaron cómo Carlos les apuntó con la pistola antes de detenerlo. 150 metros, 200, policía harto, cuando de repente, si me permite, para levantarme, para decirle el gesto que hizo, me puedo... Sí, no se preocupe. No se preocupe. Policía harto, cuando voy a echarme el arma, la funda del arma, cuando de repente él hizo un giro, ¡pum!, y abanicó el arma. Entonces decidí tirarme yo al suelo. Me tiré al suelo. Entonces mi compañero que estaba atrás empezó alto policía, y ahí estuvo abanicando el arma pues 15 o 20 segundos. Ahí se desplomó, se tiró al suelo, porque yo pienso que se había acorralado, y pensé lo que pensé, pues salí corriendo un sprint y me abalancé sobre él y con las manos le toqué el arma. Carlos y su defensa argumentaron que estaba borracho y que no tenía claro quién le estaba persiguiendo. Por su parte, la policía confirmó que Carlos estaba gritando en todo momento mensajes de carácter racista. ¿Usted o oyó a uno de sus compañeros de la dotación de la policía local alguna expresión racista o referida a los hechos con tintes de desprecio racial o de... No, yo solamente cuando en la detención... ¿En el calabozo cuando fue usted? No, yo solamente cuando estábamos revolcados en el suelo, en la arena, para detenerlo, que no se me arrimen los moros, no se me acerquen, que no se me acerquen. Que no se me acerquen. En los moros. Al final, el jurado popular consideró culpable de asesinato a Carlos, aunque, eso sí, aun y con todo lo que se explicó, no consideraron que hubiera sido una agresión racista. Jones Blanc se desplomó en el suelo a los pocos segundos, recibiendo asistencia médica urgente y siendo trasladado al Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, donde falleció a las 1:20 del día siguiente, 14 de junio de 2021, siendo la causa de su muerte shock hipovolémico hemorrágico a consecuencia de las heridas por arma de fuego. Para este hecho descrito lo declaramos culpable por unanimidad. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.
Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.